¿Alguna vez has sentido que hablas con Dios, pero solo recibes silencio? Ese silencio que pesa más que 1000 palabras, que deja el alma suspendida entre la fe y la incertidumbre. El silencio de Dios también tiene voz, dice Dante Gebel, y hoy descubrirás que detrás de cada momento de aparente ausencia hay un susurro lleno de propósito. Acompáñame a desentrañar los misterios de esos silencios que, lejos de ser vacíos, contienen mensajes ocultos que esperan ser escuchados con el corazón atento. Y mientras exploramos juntos este camino, te invito a dejar tu pedido de oración en los comentarios. No estás solo. La oración tiene un poder inmenso para abrir caminos, fortalecer el alma y traer prosperidad en todas las áreas de tu vida. Vamos a orar juntos. Vamos a unir nuestras voces para que el cielo escuche. Si este mensaje toca tu corazón, regálanos un like y suscríbete al canal para seguir caminando de la mano de Dios, descubriendo cada día su voz, incluso en el silencio. A veces, el silencio de Dios pesa más que cualquier palabra que podríamos escuchar. Nos envuelve en un manto de preguntas sin respuesta. Nos invita a mirar hacia adentro, a confrontar nuestra propia fe sin apoyos visibles. Pero, ¿qué significa realmente ese silencio? ¿Es una ausencia? ¿Un castigo? ¿Una prueba? Muchos sienten que cuando oran y no reciben una respuesta inmediata, es porque algo anda mal. Sin embargo, el silencio de Dios no es sinónimo de abandono. Es una forma profunda y misteriosa de comunicación que, si aprendemos a interpretarla, puede transformar por completo nuestra relación con Él. Dios, en su infinita sabiduría, no siempre responde con palabras audibles ni con señales espectaculares. A veces, su respuesta es permitirnos caminar en la niebla, confiar sin ver, avanzar sin certezas. El silencio no es vacío, es una invitación a crecer. Es en esos momentos donde la fe deja de ser una teoría bonita y se convierte en una decisión valiente. No se trata de sentir, se trata de creer. Cada segundo de silencio es una oportunidad para que nuestra alma se fortalezca, para que el amor por Dios madure más allá de lo que nuestras emociones comprenden. El silencio de Dios tiene voz, pero es una voz que no resuena en el bullicio ni en la impaciencia. Es una voz que se percibe en la quietud del corazón, en los pequeños detalles del día a día, en el simple hecho de no rendirnos cuando todo parece oscuro. Escuchar esa voz requiere algo que en estos tiempos modernos escasea: paciencia, humildad, apertura. No basta con exigir respuestas rápidas. Es necesario aprender a habitar el misterio, a confiar en que, aunque no veamos el plan completo, cada cosa tiene su tiempo perfecto. Cuando nos enfrentamos al silencio divino, muchas veces surge una sensación de soledad. Sin embargo, esa soledad puede ser el terreno fértil donde germinan los sueños más grandes de Dios para nosotros. Es en el desierto donde nacen las revelaciones más profundas. Es en la espera donde la fe se purifica de intereses egoístas y se convierte en amor genuino. El silencio, entonces, no es castigo, es regalo. Es una muestra de que Dios nos ve lo suficientemente fuertes como para caminar por fe y no por vista. Cada oración que lanzamos al cielo y parece quedar sin respuesta no se pierde. Cada lágrima derramada en secreto es recogida por manos invisibles. En el silencio, Dios trabaja en dimensiones que no alcanzamos a comprender, preparando nuestro corazón para algo que ni siquiera imaginamos. Y es allí, en esa aparente ausencia, donde se gesta la verdadera comunión con Él. Quizás hoy sientas que Dios está en silencio. Tal vez miras alrededor y no ves señales, no escuchas una voz, no percibes una respuesta clara, pero quiero que sepas algo. En ese silencio, Él está más cerca de lo que imaginas. Está enseñándote a confiar de una manera que cambiará tu vida para siempre. Está afinando tu oído interior para que puedas oír su susurro en medio de cualquier tormenta. Si alguna vez experimentaste el silencio de Dios en tu vida, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Qué aprendiste en ese tiempo? ¿Cómo cambió tu relación con Él? Si te animas, escribe la frase "Confío en el silencio de Dios", como señal de que sigues creyendo, aunque no siempre entiendas el proceso. Tu testimonio puede inspirar a otros que hoy se sienten perdidos en la espera. Ahora que entendemos que el silencio de Dios no es ausencia, sino una forma misteriosa de comunicarse,
surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacemos con todas las emociones que nacen en medio de esa espera? Porque aunque el corazón crea, la mente se inquieta y el alma a veces tiembla ante el vacío. Vamos a adentrarnos ahora en ese territorio íntimo, donde las emociones se mezclan con la fe y revelan lo que realmente hay dentro de nosotros. Cuando nos adentramos en el silencio de Dios, un universo de emociones se despliega dentro de nosotros, como un torbellino que a veces no sabemos cómo manejar. No es raro que surja la ansiedad, esa inquietud que nos susurra al oído que algo debería estar pasando, que deberíamos recibir señales claras, que deberíamos tener respuestas inmediatas. Vivimos en una época de inmediatez, donde todo se resuelve con un clic o una notificación, y enfrentar un proceso de espera sin noticias divinas desafía nuestra capacidad de confiar en lo invisible. La ansiedad crece como una sombra al atardecer, estirándose sobre nuestras certezas y cuestionándolo todo. Junto a la ansiedad, muchas veces aparece la soledad, una soledad que no es simplemente física, sino existencial. Es esa sensación de estar caminando en un vasto desierto, donde cada paso resuena en el eco del alma, y en medio de esa soledad, el miedo suele instalarse silenciosamente, recordándonos viejas heridas, viejas dudas, invitándonos a pensar que quizás no somos tan importantes para Dios como pensábamos. Pero esa emoción, por dolorosa que sea, también es una puerta hacia un desarrollo personal más profundo, hacia un conocimiento de nosotros mismos que de otra manera jamás alcanzaríamos. La esperanza, por otro lado, juega un papel curioso en medio de este escenario. Es como una pequeña chispa que se niega a apagarse incluso cuando todo alrededor parece oscuro. Aunque a veces la cubramos de capas de duda, sigue ahí, recordándonos que el silencio de Dios no es su indiferencia, sino su estrategia. La esperanza nos susurra que tal vez no estemos siendo castigados, sino preparados. Nos invita a creer que el propósito de vida que tanto anhelamos está en pleno proceso de formación, aun cuando no podamos verlo a simple vista. Las emociones se entrelazan unas con otras, formando un tejido invisible que sostiene nuestra fe. Hay días en que la confianza gana terreno y sentimos una paz que no sabemos explicar, y hay otros en los que la tristeza se instala como una niebla densa, bloqueando nuestra visión y nuestros ánimos. Cada emoción cumple un rol en este viaje, como estaciones necesarias en el camino hacia un entendimiento más maduro y libre de lo que significa realmente creer. No se trata de negar lo que sentimos, ni de disfrazar nuestras emociones con frases bonitas. Se trata de aceptar cada sentimiento como parte del proceso, de permitirnos vivirlo y, desde allí, encontrar el susurro de Dios en medio del ruido interno. Aceptar que la fe también convive con emociones humanas no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Nos recuerda que seguimos siendo frágiles, pero que esa fragilidad es justamente el espacio donde Dios trabaja de maneras más profundas. Mientras atravesamos estos sentimientos no estamos retrocediendo, estamos siendo moldeados poco a poco, como una vasija que todavía está en las manos del alfarero. Y es en ese moldeado invisible donde nuestro propósito se redefine, nuestra paciencia se ensancha y nuestra visión de la vida se expande más allá de lo inmediato, abriendo paso a una relación con Dios que no depende de señales, sino de amor genuino. Después de reconocer y abrazar las emociones que surgen en medio del silencio divino, es inevitable preguntarnos si otros antes que nosotros también pasaron por este mismo desierto emocional. ¿Será que la historia está llena de personas que enfrentaron el silencio de Dios y aún así dejaron huellas imborrables en el camino de la fe? Ahora, vamos a viajar al pasado, a esos momentos en que, en medio del aparente abandono, se gestaban los capítulos más poderosos de la historia bíblica. Cuando pensamos en los grandes personajes de la Biblia, es fácil imaginar que su camino de fe estuvo lleno de señales claras, voces audibles del cielo y milagros evidentes. Pero lo cierto es que muchos de ellos pasaron por largos periodos, donde Dios guardó silencio, momentos donde la única certeza era una promesa que parecía lejana, y un corazón que debía seguir creyendo sin pruebas visibles. Comprender estas historias nos enseña que el silencio no es una señal de abandono, sino un escenario diseñado para formar resiliencia,
paciencia emocional y sabiduría espiritual en quienes están llamados a cumplir grandes propósitos. Abraham, por ejemplo, recibió una promesa de que sería padre de una gran nación, pero tuvo que esperar décadas antes de ver siquiera un indicio de su cumplimiento. Durante ese tiempo, el cielo parecía cerrado, las circunstancias contradecían la promesa, y la esperanza debía ser renovada día tras día sin más evidencia que la palabra que había recibido. Ese silencio no era vacío, era un taller invisible donde su fe era estirada, fortalecida y purificada. La resiliencia que Abraham desarrolló en ese proceso no solo le permitió recibir la promesa, sino también convertirse en un ejemplo eterno de fe para generaciones futuras. Otro ejemplo poderoso es el de José, quien, después de recibir sueños grandiosos sobre su destino, fue traicionado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Años enteros pasaron sin que una palabra del cielo cambiara su situación. Pero en esa aparente oscuridad, su carácter fue moldeado, su madurez emocional se profundizó y su visión de liderazgo fue afinada. Cuando finalmente llegó su momento, estaba preparado no solo para interpretar sueños, sino también para administrar la supervivencia de toda una nación. El silencio fue su maestro, y su fidelidad silenciosa lo llevó a una plataforma de impacto que ni siquiera él podría haber imaginado al principio. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio público, pasó 30 años en la normalidad de la vida diaria, en el anonimato, en la preparación silenciosa. No hubo milagros registrados, no hubo multitudes siguiéndolo, no hubo señales espectaculares, solo la vida cotidiana, la carpintería, el trabajo silencioso, la obediencia discreta. Ese periodo no fue tiempo perdido, fue un espacio sagrado de fortalecimiento interior, de crecimiento en sabiduría, gracia y propósito. Estos ejemplos nos muestran que el proceso de fe no es una línea recta ni una sucesión de victorias rápidas. Es una travesía llena de pausas, de silencios estratégicos, de momentos donde lo único que sostiene el corazón es la certeza de que Dios sigue trabajando, aunque no lo veamos. La esperanza que se forja en estos periodos es diferente. No depende de las circunstancias externas, sino que brota de una confianza profunda que ha sido probada y purificada. Al mirar estas historias podemos encontrar ánimo para nuestros propios silencios. No estamos solos, ni somos los primeros en caminar por senderos donde la única brújula es la fe. Cada etapa silenciosa que atravesamos puede ser el preludio de un cambio que no solo impactará nuestra vida, sino también la de muchos a nuestro alrededor. Así como Abraham, José y Jesús, también nosotros estamos siendo preparados en el secreto para cumplir propósitos que van más allá de lo que podemos imaginar ahora. Ver cómo los grandes hombres de la fe atravesaron silencios prolongados sin perder su propósito nos inspira a mirar nuestra propia historia desde otra perspectiva. Sin embargo, no basta con saber que otros también pasaron por esto. Necesitamos aprender a interpretar nuestros propios momentos de silencio para no desfallecer en el camino. Vamos a profundizar ahora en cómo reconocer el sentido oculto detrás de esos tiempos donde parece que no ocurre nada, pero en realidad, todo se está preparando para un propósito mayor. Cuando vivimos el silencio de Dios, no basta con aceptarlo pasivamente. Hay una invitación mucho más profunda detrás de esos momentos en que el cielo parece enmudecer. Interpretar correctamente esos tiempos de silencio es una de las claves más poderosas para nuestro desarrollo espiritual y también para nuestra madurez emocional. No es casualidad que los grandes cambios de vida, esos que transforman la trayectoria de una persona, a menudo estén precedidos por periodos de espera silenciosa. Es como si, en ese aparente vacío, se sembraran las semillas invisibles de una fortaleza interior que solo puede nacer en la oscuridad. El silencio de Dios no es un laberinto sin salida, sino un camino escondido que exige de nosotros una visión diferente. Mientras en nuestra cultura todo gira en torno a resultados inmediatos y validación externa, el silencio nos enseña a medir el progreso de manera invisible, a valorar los cambios internos antes que los logros visibles. Es ahí donde conceptos como resiliencia y propósito de vida cobran sentido real, dejando de ser ideas bonitas para convertirse en motores silenciosos de nuestra transformación. Muchos, al enfrentarse al silencio divino,
Interpretan erróneamente que han sido olvidados, castigados o que sus oraciones no tienen valor. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. En realidad, el silencio suele ser la incubadora de los sueños más grandes de Dios para nuestras vidas. Es como el momento en que una semilla permanece oculta bajo la tierra. Desde afuera, parece que nada ocurre, pero adentro, en secreto, la vida está explotando en preparación para brotar con fuerza. Cada etapa de silencio es una oportunidad para afinar nuestra visión, para reenfocar nuestras prioridades, para liberar nuestras expectativas humanas y abrazar el desarrollo espiritual que solo los tiempos de prueba ofrecen. Interpretar estos momentos requiere una disposición del corazón mucho más allá de la comprensión lógica. Se trata de sintonizarse con los pequeños susurros, con las puertas que se cierran y las ventanas que inesperadamente se abren, con las palabras de aliento que llegan de donde menos esperamos. A veces, Dios no responde directamente a nuestras preguntas, pero manda señales a través de personas, circunstancias o incluso intuiciones que iluminan el siguiente paso. Es un lenguaje diferente, sutil y profundo, que solo los que afinan su alma logran entender. Otra forma de interpretar el silencio es verlo como un espacio de entrenamiento. Así como un atleta no ve el resultado de sus esfuerzos inmediatamente, sino que pasa meses e incluso años moldeando su cuerpo en silencio, nuestra alma también necesita esos tiempos de fortalecimiento silencioso. Cada oración sin respuesta visible, cada noche de duda, cada lágrima no es pérdida, sino inversión. Se está construyendo dentro de nosotros una resiliencia que el mundo no puede ofrecer, una madurez emocional que nos prepara para cargar con sueños más grandes de los que podríamos sostener en nuestra condición actual. Si alguna vez has vivido un tiempo donde parecía que el cielo guardaba silencio, me encantaría que compartieras en los comentarios qué aprendiste de ese proceso. Puedes escribir la frase «Aprendo en el silencio» si sientes que, aunque no entiendas todo ahora, confías en que este tiempo está construyendo algo hermoso en tu vida. Tu experiencia puede darle fuerza a alguien que hoy siente que camina solo. Vamos a hacer de esta comunidad un lugar donde cada historia inspire y fortalezca a otros. Entender que el silencio de Dios tiene un propósito transforma nuestra perspectiva. Pero incluso sabiendo esto, la espera puede ser pesada. ¿Cómo sostenernos cuando las respuestas no llegan y el corazón se cansa? Existe un puente invisible, poderoso y lleno de vida que nos conecta directamente con el cielo, incluso en los momentos más silenciosos. Vamos ahora a descubrir cómo la oración se convierte en ese lazo sagrado que sostiene nuestra fe cuando el mundo alrededor parece detenerse. En esos momentos en que el silencio de Dios parece envolverlo todo, existe una herramienta sencilla pero poderosa que puede marcar la diferencia entre hundirnos en la desesperanza o mantenernos firmes en la fe: la oración. La oración no es solo palabras que se lanzan al viento esperando ser escuchadas. Es un puente vivo, un canal de conexión directa con el corazón de Dios. Incluso cuando no sentimos respuesta inmediata, cada palabra pronunciada en oración tiene un eco eterno, una resonancia que transforma nuestro interior de maneras invisibles, pero profundas. Orar en medio del silencio no es fácil. Se necesita una resiliencia espiritual que va más allá de la simple repetición de frases aprendidas. Es un acto de valentía emocional, un ejercicio de salud emocional que entrena nuestra mente y nuestro espíritu para perseverar más allá de las circunstancias visibles. En una cultura donde el bienestar mental se asocia muchas veces con resultados rápidos y gratificación instantánea, la oración profunda se convierte en una disciplina de paciencia, una expresión tangible de que nuestra esperanza no está anclada en lo que vemos, sino en lo que creemos. La oración en tiempos de silencio funciona también como un espacio de desarrollo interior. Mientras las palabras brotan de nuestro corazón, en medio del aparente vacío, nuestra alma comienza a ser moldeada. Los pensamientos se aquietan, las emociones se ordenan, y sin darnos cuenta, empezamos a recibir pequeñas respuestas que no llegan como truenos desde el cielo, sino como susurros que fortalecen nuestra resiliencia espiritual. Cada oración sincera abre pequeñas ventanas de luz en medio de la noche oscura del alma. Además, orar en el silencio nos ayuda a redefinir nuestro propósito de vida.
Muchas veces llegamos a la oración buscando soluciones específicas, deseando que las cosas se resuelvan según nuestros planes. Sin embargo, al encontrarnos cara a cara con el silencio, somos invitados a soltar esos planes y permitir que se revele algo mayor. Es un proceso de rendición profunda, de reconocimiento de que no controlamos todo, pero sí podemos confiar en quien sostiene el universo y nuestra historia en sus manos. La práctica constante de la oración transforma el bienestar mental porque nos libera de la presión de tener todas las respuestas de inmediato. Nos enseña a vivir en el presente, a abrazar el proceso, a encontrar paz incluso en la incertidumbre. Y es esa misma paz la que nos sostiene cuando las circunstancias parecen desafiar nuestra fe. Cada palabra susurrada en oración fortalece los pilares invisibles de nuestra vida, esos que no se ven pero que sostienen todo lo demás. No importa cuán larga sea la espera ni cuán profunda parezca la noche, la oración mantiene encendida la lámpara de la fe. Nos recuerda que no estamos solos, que alguien escucha incluso cuando todo parece en silencio. A través de la oración, cultivamos una relación con Dios que trasciende las emociones momentáneas y se construye sobre la certeza silenciosa de su amor constante. Y es en esa relación donde descubrimos que, aunque el silencio duela, nunca es un signo de abandono, sino un espacio sagrado donde la transformación real tiene lugar. La oración nos sostiene, nos moldea y nos fortalece en medio del silencio. Pero hay algo aún más poderoso que podemos descubrir: las historias de quienes caminaron por este mismo sendero antes que nosotros. Testimonios reales de transformación profunda, de procesos silenciosos que terminaron revelando propósitos más grandes de lo que jamás imaginaron. Acompáñame ahora a conocer cómo el silencio, lejos de ser un final, se convirtió en el principio de algo extraordinario. Cuando escuchamos historias de transformación personal, a menudo admiramos el resultado final sin imaginar todo el proceso oculto que lo hizo posible. En el mundo de la superación personal y del desarrollo de la fortaleza interior, una constante se repite. Muchos de los cambios más profundos y duraderos comenzaron en momentos de silencio, de incertidumbre, de espera. No fue en los grandes escenarios, ni bajo los reflectores, sino en la soledad de sus propias luchas donde estas personas comenzaron a descubrir su verdadero propósito de vida. Tomemos el caso de aquellos que, enfrentando enfermedades graves, pasaron meses o incluso años sin respuestas claras. Mientras esperaban una recuperación que parecía no llegar, muchos encontraron una fuente de resiliencia emocional que jamás habían conocido antes. La espera silenciosa los llevó a replantearse lo que realmente importaba, a fortalecer sus vínculos con sus seres queridos, a redescubrir pasiones olvidadas y a transformar completamente su bienestar emocional. Lo que al principio parecía una pausa dolorosa, terminó siendo el impulso que necesitaban para un cambio de vida radical. En otros casos, la transformación surgió en medio de pérdidas financieras o fracasos laborales. Personas que vieron derrumbarse sus planes, sus negocios o sus carreras, se enfrentaron a un silencio abrumador donde no había estrategias que funcionaran ni soluciones rápidas. Sin embargo, ese vacío se convirtió en un espacio fértil para la reinvención personal. En la aparente ruina, descubrieron talentos dormidos, iniciaron nuevos caminos profesionales y construyeron emprendimientos basados en valores que antes ni siquiera se habían planteado. La resiliencia emocional que emergió de esas crisis silenciosas no solo transformó sus vidas, sino que también impactó positivamente en sus comunidades. Hay también testimonios de quienes, en medio del dolor por relaciones rotas o pérdidas afectivas, atravesaron largos periodos de silencio interior. A pesar del dolor, encontraron una fortaleza que no sabían que tenían, una capacidad de amar de manera más sana, de poner límites necesarios y de construir vínculos más sólidos. El silencio los obligó a mirar hacia adentro, a sanar heridas profundas y a entender que su valor no dependía de la aprobación externa, sino de un propósito superior que había estado ahí desde el principio. Cada testimonio de transformación tras el silencio tiene algo en común. No fue el ruido de la vida lo que trajo el cambio, sino el coraje de permanecer firmes cuando todo parecía inmóvil. En el mundo del desarrollo personal, esto se entiende como la etapa de consolidación, esa fase en la que,
Aunque no veamos resultados visibles, la base se está fortaleciendo para soportar el crecimiento que vendrá después. Es como cuando el árbol crece primero hacia abajo, extendiendo sus raíces antes de elevarse hacia el cielo. Si tú también has experimentado un cambio profundo después de un tiempo de silencio o de espera, me encantaría leer tu historia en los comentarios. Si quieres, puedes escribir la frase "El silencio me transformó" para simbolizar tu proceso. Compartirlo no solo fortalecerá tu testimonio, sino que también puede ser la chispa de esperanza que alguien necesita en este mismo momento. Cada testimonio nos recuerda que, aunque el silencio de Dios puede ser desafiante, también es terreno fértil para milagros ocultos. Sin embargo, no siempre necesitamos grandes eventos o crisis profundas para percibir su voz. Muchas veces, Dios nos habla en lo pequeño, en lo cotidiano, en esos detalles que suelen pasar desapercibidos. Vamos a descubrir ahora cómo afinar nuestros sentidos para escuchar a Dios en los momentos más simples de la vida diaria. Muchas veces imaginamos que para escuchar a Dios necesitamos momentos extraordinarios, señales espectaculares o experiencias sobrenaturales que sacudan nuestra vida. Sin embargo, la realidad es que, la mayoría de las veces, Dios elige hablar en lo sencillo, en lo cotidiano, en esos detalles que suelen pasar desapercibidos cuando estamos demasiado distraídos o corriendo detrás de la rutina diaria. Aprender el arte de escuchar a Dios en lo cotidiano es como desarrollar un nuevo sentido, una capacidad de atención plena que nos permite descubrir lo sagrado en medio de lo ordinario. Es vivir una vida consciente, abierta a las pequeñas señales que, unidas, forman un lenguaje profundo y personal. A veces su voz se esconde en una conversación inesperada con un amigo, en una frase que resuena en nuestro corazón mientras leemos un libro cualquiera, en el consejo sabio de alguien que aparece en el momento justo. Otras veces se manifiesta en el silencio sereno de una mañana, en el aroma del café que nos invita a agradecer, en el atardecer que nos recuerda que cada día tiene un principio y un final bajo su mirada amorosa. Estar atentos a estos detalles requiere una conexión espiritual intencionada, una disposición del corazón que decide ver más allá de lo obvio. En el mundo acelerado en que vivimos, donde la productividad suele ser el centro de todo y la vida se mide en resultados, detenernos para escuchar lo que no grita exige valentía. La sabiduría interior se cultiva precisamente en esos espacios de pausa, de reflexión, donde el alma se sintoniza con ritmos más lentos y profundos. Y es allí donde Dios suele hablarnos, no siempre para darnos instrucciones directas, sino muchas veces para recordarnos quiénes somos realmente y hacia dónde deberíamos caminar. La vida consciente no es simplemente estar despiertos físicamente, sino vivir con los sentidos del alma abiertos, listos para captar lo que el bullicio del mundo intenta opacar. Escuchar a Dios en lo cotidiano transforma también nuestro bienestar emocional. Nos libera de la ansiedad de buscar respuestas externas todo el tiempo y nos enseña a confiar en que lo esencial muchas veces ya está delante de nuestros ojos. Nos recuerda que no todo tiene que ser dramático o grandioso para ser significativo. A veces, una sonrisa, un acto de bondad, una sensación de paz al caminar por el parque, son mensajes silenciosos que nos confirman que seguimos en el camino correcto. Así como un artista encuentra belleza en un lienzo vacío, aprender a escuchar a Dios en lo cotidiano es encontrar propósito incluso en las tareas más simples. Este arte no se desarrolla de un día para otro. Es un entrenamiento diario de sensibilidad espiritual, de atención plena, de respeto por el ritmo natural de la vida. Cada pequeño acto de gratitud, cada pausa consciente, cada momento de reflexión sincera, es un paso hacia esa conexión más profunda que tanto anhelamos. Y cuanto más afinamos este sentido, más descubrimos que Dios nunca estuvo en silencio realmente, simplemente hablaba un lenguaje que requería de nuestra quietud interior para ser entendido. La verdadera comunicación divina no siempre viene envuelta en milagros ruidosos, sino en la paz persistente que se instala cuando aprendemos a ver su mano en cada pequeño detalle de nuestro día. Descubrir la voz de Dios en lo cotidiano cambia nuestra manera de ver el mundo, pero también despierta en nosotros una necesidad aún más profunda: aprender a interpretar esos susurros,
y reconocer cuándo nos están guiando hacia algo nuevo. A veces, la voz de Dios en lo simple es apenas el primer paso hacia revelaciones más grandes que esperan ser desveladas. Sigamos avanzando para entender cómo mantener nuestro corazón atento y sensible a esa guía constante que nunca deja de hablarnos, aunque muchas veces lo haga de formas inesperadas.